Me mantiene la piel jugosa, espectacular. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Maína y hoy vamos a estar hablando de la piel sensible. ¿Qué es lo que tenemos que usar? ¿Cuál es el maquillaje? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son los hábitos que tenemos que dejar? ¿Y cuáles son los hábitos que tenemos que incorporar? Paréntesis aquí, yo soy una persona de piel muy sensible, con tendencia a acné, con un poco de rosácea y para completar soy de piel grasa. O sea, esto es una combinación que no es tan chévere en nuestro rostro y eso es lo que vamos a estar viendo en todo este video para lograr tener una piel saludable y espectacularmente fabulosa. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero mañana no demos más vuelta al asunto, vamos a la parte interesante de este video. No esperemos más y comencemos. Ok, vamos a comenzar esto rapidito y sin anestesia. Entre las cosas que más escuchamos las personas de piel sensible es: tienes que utilizar protector solar, tienes que utilizar protector solar, tienes que utilizar protector solar, tienes que... Ok, todo el mundo te dice que tienes que utilizar protector solar, pero ¿qué protector solar? Porque resulta que las personas que tenemos la piel sensible somos muy sensibles también a los protectores solares. A mí me pasa, no sé si a ti también, que hay muchos protectores solares que me tienden a salir pepitas, me enrojece la piel, me arde la piel. Entonces, ¿cuál es el protector solar que realmente me queda bien? En este caso, el que yo utilizo y que la verdad me cae buenísimo, me mantiene la piel jugosa, espectacular, no te deja la cara grasosa, además te sirve casi como un maquillaje del día a día, que es como yo me maquillo en el día a día, y es este que está por aquí de La Roche-Posay. Esta marca, La Roche-Posay, es demasiado buena para las personas que tienen la piel sensible. Pero, Maina, yo no quiero gastarme ese dinerito en La Roche-Posay porque resulta que es un protector solar de gama alta. Cuesta, creo, si mal no recuerdo, alrededor de los $30. Le voy a dejar por aquí el precio correcto. Pero lo más importante que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir un protector solar, independientemente de su costo, es los ingredientes. Número 1, que sea mineral. Si es un protector solar mineral, va a ser mucho más gentil con tu piel. ¿Cómo podemos saber que un protector solar es mineral, que es adecuado para las pieles sensibles? Vas a irte atrás en la parte de ingredientes activos y cuando tú veas que dice dióxido de titanio o óxido de zinc, puede ser que tenga uno de estos dos ingredientes o que tenga los dos ingredientes. Ahí te vas a dar cuenta que es un protector solar que está bien para ti, que tienes la piel sensible. Si tú ves en la lista de ingredientes activos el benzonato, o sea, palabras que son ingredientes que son impronunciables, entonces aléjate de ese protector solar. Hay uno también de una marca que se llama Coola, que también lo he usado por muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahorita con la tinta me resuelve muchísimo en mi día a día, es mi maquillaje de día a día y se ve espectacular. De hecho, voy a mostrarles aquí cómo él trae como una bolita para mezclarlo, cómo es la textura y el color de este protector solar. Me queda poquito, tengo otro por aquí, pero vamos a utilizar este. Ok, no sé si lo logran apreciar ahí. Se ve cuando apenas lo agregas como si fuera una base, pero cuando lo extiendes es súper suavecito, es muy fluido, te queda la cara muy linda y no te queda grasoso. En el puesto número 2 tenemos a la exfoliación. Aunque las personas que tenemos la piel sensible tendemos a huirle a exfoliarnos la piel para no irritarnos, en realidad es muy beneficioso para nuestra piel. Pero la cosa es, Maína, ¿con qué me exfolio la piel para que no me irrite y para que me exfolie de manera adecuada? Lo primero que tienes que saber, por favor, es que no lo hagas con azúcar, no lo hagas con nada que te raspe la piel. Déjame informarte que si lo haces con azúcar, lo único que vas a lograr es rasparte la piel. Y eso lo que va a hacer es irritarte, además de que tú, si eres de una piel sensible, te va a irritar todavía más. Mi exfoliante favorito, que me cae fabuloso, que no me irrita la piel, que me deja la piel luminosa, glow, que la siento muchísimo más limpia, que se ve más linda. Esto que tengo por aquí, yo se los he mostrado un montón de veces aquí en el canal, la famosa esponja Conya. Empezando porque
porque es algo natural y aquí somos fan de las cosas naturales. Esto es una técnica coreana de exfoliación y las coreanas saben su cosa, las tienen las pies espectacular, ellas saben su cosa. Esto es completamente biodegradable y no nada más es que, ay, esto es natural, esto me sirve. No, esto es usado desde hace añísimos porque tiene muchísimos beneficios. Entre ellos es antibacteriana, por ende no te va a sacar comedones, no tiene ningún tipo de aditivo químico. Ahorita aquí está dura. Proviene de un tubérculo que es la konjac y por eso se llama esponja konjac. Luego tú lo mojas. Esta esponjita tú la mojas y cuando la mojas ella crece y se va a poner súper suavecita. Con eso tú te vas a exfoliar. Estimula la circulación, hidrata, te exfolia y elimina toda tu piel muerta, pero de una manera muy gentil, que le da luminosidad a tu piel. Esta es una opción que además de ser algo natural, es económica porque tiene un costo alrededor de $4, $5, $6, dependiendo de la marca que tú uses, y no necesitas agregar ningún tipo de aditivo para que ella funcione. Muy importante, la esponja es de pH neutro, lo que nos garantiza que no va a tener ningún efecto negativo en tu piel sensible. En el puesto número 3 tenemos a los jabones y desmaquillantes. Maina, ¿qué jabón tengo que usar? Vamos a empezar porque no te puedes usar ningún jabón. O sea, está prohibido usar jabón para las pieles sensibles. Vas a utilizar limpiadores que no contengan jabón porque el jabón te va a irritar tu piel y no es lo que queremos en este caso. Por ejemplo, yo utilizo este jabón que tengo por aquí. Yo le digo jabón porque hace espuma y siento la sensación de que es un jabón. Con esto yo me desmaquillo. También es de La Roche-Posay. Es un desmaquillante que hace espuma y yo siento tal cual que es un jabón. Con esto es que yo me limpio mi cara así no la tenga maquillada, pero no tiene jabón y es un limpiador dermatológico que no contiene propiamente jabón, no tiene fragancias, no tiene parabenos y en este caso este además tiene ceramidas, lo cual nos va a ayudar también a proteger nuestra piel. Este limpiador es más que todo para pieles normales a grasa, por eso me cae a mí buenísimo, pero si tú tienes una piel que sea un poquito más seca, te recomiendo este que además también es una opción más económica, que es el agua micelar de Garnier. Esta cosa es espectacular para limpiarnos nuestra piel, para quitarnos el maquillaje, es un 3 en 1 y está diseñada para todo tipo de piel, incluyendo la piel sensible. Esto te va a servir buenísimo con un algodoncito, tú te lo pasas por tu piel, pero por favor, sí o sí, cada vez que utilicen agua micelar, después lávense su carita con agua. No se dejen el agua micelar en su rostro y se vayan o se pongan maquillaje encima porque quedan residuos de químicos en su piel y no queremos que eso entre en sus poros y se les vaya a irritar, eso se va comiendo la piel, etcétera, etcétera, etcétera. No queremos eso. Ustedes colóquense agüita y luego continúen con su rutina. En el puesto número 4 tenemos a las cremas hidratantes. ¿Con qué nos vamos a hidratar nuestra piel y que nos caiga bien, que no nos irrite y que también no nos quede tan pesada? Esto que les voy a mostrar ahorita es lo máximo, no solamente para hidratar tu piel, sino que para antes del maquillaje te va a quedar un maquillaje fabulosamente espectacular. Esta marca que se llama Simple lo consigues en cualquier farmacia. No me acuerdo exactamente cuánto vale cada uno, se los voy a poner por aquí, pero lo puedes conseguir en cualquier farmacia, lo venden en Amazon, es muy fácil de conseguir y es una marca que está especialmente diseñada para pieles sensibles y es dermatológicamente comprobado. Cosa que tienes que tener muy en cuenta, vamos a suponer que tú no quieres comprar esto, o sea, porque no necesariamente tiene que ser este. Ojo, nada de los productos que les estoy mostrando aquí son publicidad, todos estos productos los compro yo, esto no es video patrocinado ni nada por el estilo, les estoy dando mi opinión muy personal de lo que a mí me funciona, que soy una persona de piel sensible. Si en tu país no se consigue este y necesitas ver, Maina, qué hidratante puedo usar, que en mi país yo no consigo eso. Número 1, busca preferiblemente hidratantes que sean a base de agua, porque los hidratantes que son a base de agua van a caerte muchísimo mejor a tu piel sensible. Y otra que también es demasiado importante, que no contenga alcohol, porque nos va a pasar exactamente el mismo efecto, además de resecarnos la piel. En vez de hidratarnos, nos va a resecar. También otra opción de las que he probado y me gusta mucho es el de Neutrogena, el Hydro Boost para piel sensible, se los voy a poner por aquí la foto. También es una muy buena opción y quizás es una marca que se pueda conseguir más en todos los países. Y de esta misma marca utilizo el contorno de ojos. Por otro lado, un truco que les he mostrado bastante aquí en el canal, también en mi cuenta de Instagram cuando me maquillo por allá, que si no me sigues en Instagram, anda a seguir.
seguirme, anda a seguirme. Esta combinación es una cosa de locos antes del maquillaje. ¿Qué es esto? Esto es agua termal. En este caso es de la marca Vichy, pero pueden utilizar el agua termal de la marca que ustedes quieran. El agua termal tiene muchísimas propiedades y minerales que te hidratan la piel, pero es un agua, se seca muy bien y no te queda en la superficie, la piel lo absorbe y se ve súper bella. Yo me lo aplico antes de colocarme la crema hidratante antes del maquillaje. Me mojo bastante la piel con el agua termal y cuando todavía está mojada, coloco inmediatamente el hidratante con la piel mojada del agua termal y dejas que se seque así. Epa, ponlo en prueba para que tú veas cómo te va a quedar el maquillaje y cómo se va a ver tu piel cuando tú combinas estos dos. En el puesto número 5 hablemos de las recetas y productos naturales y caseros que nos caen bien a pieles sensibles. Hay dos que son de mis favoritos para pieles sensibles y que no todo el tiempo son recomendables por dermatólogos. Eso es algo muy propio, muy opinión personal, que me caen bien y yo soy de piel sensible. La primera es el aloe vera o sábila. A mí la verdad que la sábila me cae súper bien en el rostro, por supuesto. Tienen que pelarla muy bien, tienen que lavarla muy bien. No la utilizo todo el tiempo, pero cuando tengo alguna irritación me coloco un poquito de aloe vera y la verdad es que se me calma muchísimo la piel. Y entre las mascarillas naturales que me gustan mucho y soy de piel sensible y me deja una piel más blanquita, más linda, me baja la rojez, es la de arroz. Es algo muy personal, como les digo, a mí me gustan muchísimo las mascarillas, yo creo mucho productos naturales, no estigmatizo nada, o sea, no es como que no, tiene que ser todo, juro, natural, ni no uses mascarillas, todo tiene que ser los productos especiales de laboratorio, no, o sea, como que yo agarro de aquí lo que me sirve, de aquí lo que me sirve. Todos estos videos que les estoy mencionando, que ya he hecho aquí en el canal para pieles sensibles y para piel con rosácea, te los voy a dejar abajo en la caja de descripción. En el puesto número 6 tenemos al maquillaje. El maquillaje que adoramos, que amamos, pero que las personas que tenemos la piel sensible no sabemos muchas veces cuál es el que debemos usar para nuestra piel y que no nos irrite y no nos saque pepitas. Como les estaba diciendo en el principio del video, a mí me gusta en mi día a día utilizar un maquillaje muy ligero. Trato de evitar el maquillaje convencional y no me coloco ni polvo ni base, sino protector solar con color, un poquito de tinta en las mejillas y en los labios, rímel y ya. No me coloco polvo, no me coloco base en mi día a día para mantener mi piel muchísimo más fresca. Pero cuando quiero un maquillaje todavía más, así con más cobertura, que me sale una pepita, que tengo ojeras, ya les voy a mostrar cuál es el que uso. En esos casos me encanta esto, que es un CC Cream. Es de la marca It Cosmetics y es antiedad, tiene hidratante, tiene protector solar, tiene una cobertura de media a full. La verdad que esto es un CC Cream, pero que parece una base súper espesa. O sea, esto cubre muchísimo. A veces yo la uso y ni siquiera utilizo corrector. O sea, el CC Cream me lo coloco en toda la cara. Y algo que es un dato curioso, yo evito al máximo el polvo. Sí, como me escuchan, yo prácticamente nunca uso polvo. Por ejemplo, aquí no cargo polvo. O sea, aquí yo me coloqué un poquito de esto y sin polvo. ¿Por qué? Porque yo siento, no sé si estaré un poco loca, pero yo siento como que el polvo se come la piel. Y para las personas que tenemos la piel sensible, yo cada vez que utilizo polvo sale como un sarpullido aquí en las mejillas. Entonces yo evito al máximo el polvo. Ponlo en práctica por una semana a ver cómo te va utilizando la base que ya tú tienes sin aplicar polvo, para que veas cómo te va a cambiar la piel. Utilizo polvo para cuando hago maquillajes para acá, para el canal, o cuando me voy a una fiesta, algo así que quiero que, o sea, estar perfecta, que se vea súper espectacular el maquillaje, ahí me agrego polvo. Y sin embargo me agrego polvo solamente en la zona T, donde yo sé que se me engrasa muchísimo más. Sello corrector, sello aquí, nariz y aquí la barbilla y listo. En el puesto número 7 tenemos a los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que deberíamos alejar y cuáles son los hábitos que deberíamos incorporar? Ok, primero los hábitos que debemos alejar es, número 1, ducharte con agua muy caliente o lavarte la cara con agua caliente. El agua caliente deshidrata la piel y te va a irritar. Entonces siempre trata, a la medida de lo que puedas, usar más hacia un agua fría templada. Yo sé que muchas veces es muy difícil para el momento en el que nos vamos a bañar, pero trata de que sea lo más hacia fría que tú puedas soportar. De esa manera tu piel siempre va a lucir muchísimo más radiante y no se va a irritar. Otro hábito que debemos alejar, trata de evitar alimentos que sean muy condimentados, porque recuerda que todo lo
lo que nosotros ingerimos se refleja en nuestra piel. Por el contrario, trata de utilizar alimentos que sean más naturales, condimentos más neutros, que no sean tan fuertes para que tu piel siempre esté luminosa, bella y radiante. Y muy importante, evita, por supuesto, esto está más que claro, evita bebidas que perjudican tu piel, como el café. El exceso de café perjudica y deshidrata muchísimo tu piel. El alcohol también te marchita demasiado la piel. Hábitos como obviamente el tabaquismo te dañan y te irritan muchísimo la piel. ¿Cuáles tenemos que incorporar? Incorpora por lo menos una vez al día alimentos que sean verdes. Vamos a suponer que a ti no te gustan las ensaladas. Ok, no importa, no te comes la ensalada, pero por lo menos prepárate un batido verde al día, algo que tenga alimento verde, que eso se ve reflejado en tu piel. Es impresionante. Cuando tú comiences a incorporar alimentos verdes en tu rutina, es impresionante cómo te va a cambiar no solamente la piel, sino también el cabello. El pelo se te va a poner espectacular, te va a crecer, va a estar lindo, va a estar fuerte. Y por supuesto, consume mucha agua. El agua es fundamental, no se les olvide. Ni tampoco piensen, no, es que a mí me gusta mucho el jugo de fresa. Yo me la paso todo el día tomando jugo de fresa. O X refresco, o X bebida que sea artificial. No, eso no te hidrata. Es el agua transparente, el agua pura. Esa es la que tienes que tomar mínimo 8 vasos de agua alrededor de todo el día, para que tengas una piel bellísima, para que se te irrite muchísimo menos tu piel. Además que eso te va a ayudar en muchísimas otras cosas. Te va a ayudar con tu cabello, te va a ayudar a adelgazar, etcétera, etcétera, etcétera. Si te gustó este video, por favor déjame una manita arriba para saber que te encantó. Si quieren ver más videos así, déjenmelo abajo en los comentarios, que yo con muchísimo gusto les hago todo lo que ustedes me pidan. No se vaya a olvidar activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos, y compártelo. Y si llegaste hasta aquí, por favor suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao.